Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este viernes 18 de diciembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchan ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Algunas de ellas las vamos a destcar, las vamos a desarrollar a profundidad. Lo que está ocurriendo en Güiria, la verdad, rompe el corazón. Nos quedamos, sin palabras a diario al ver las imágenes de dolor de los familiares que perdieron, a alguien en este naufragio en las costas venezolanas. Javier Molaski, de la Organización de Estados Americanos, él es comisionado para la crisis de migrantes y refugiados, escribía en su cuenta en Twitter ayer lo siguiente: urgente. Según reportes y documentos que han sido consignados a nuestra oficina, hemos confirmado que el gobierno de Trinidad y Tobago coordinó con la dictadura de Nicolás Maduro una nueva deportación de al menos 60 venezolanos, entre ellos menores de edad y ancianos. Por eso nos llevamos las manos a la cabeza, por decirlo menos, al ver la declaración del fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal. Hablando de estos temas, incluso tratando de comparar lo que por años ha ocurrido en el Mediterráneo con lo que está ocurriendo en las costas venezolanas, una situación que no tiene justificación en el país con las reservas más grandes de petróleo del mundo, que jamás imaginamos, que ha llevado una crisis que ha llevado a tantos a huir en las peores condiciones y dejando incluso en el camino su vida. La frontera marítima, decía David Molaski, entre Venezuela y Trinidad se fue de las manos. Si esta situación continúa, seguirán deportando a venezolanos. Las redes de tratas y tráficos de personas proliferarán. Habrá más naufragios y más ahogados. Ayer veíamos una de estas imágenes que mencionaba para ustedes a los ciudadanos, los habitantes de Güiria, a las afueras de la Guardia Marítima, la Guardia Costera. Vamos a reponer, si es posible, le pido a mi equipo este video que han publicado algunas asociaciones no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Vamos a verlo. Ahí escuchábamos a los habitantes de Güiria al frente de la sede de la Guardia Costera exigiendo justicia para los venezolanos que murieron en el naufragio. Y no sé si ya tenemos nuestra primera invitada vía Zoom, la diputada Mariela Magallanes. Le ruego a mi equipo que me indique para iniciar conversación con ella. De no ser así, simplemente comentar, ¿sí? De acuerdo. Simplemente comentar lo que decía ayer el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre este tema de relanzar una posible negociación con el equipo de Nicolás Maduro. Esto ha generado toda clase de reacciones. Ayer le preguntábamos al diputado Robert Alcalá su opinión al respecto. Él, efectivamente decía que no tiene ninguna esperanza de que esto se concrete porque el oficialismo no ha dado ninguna muestra de querer llegar a acuerdos y mucho menos permitir una transición a la democracia en nuestro país. Por eso le preguntábamos también ayer al embajador Milos Alcalay su opinión al respecto, tomando en cuenta lo que le preguntaron al propio Josep Borrell en el Parlamento Europeo.
aquello de que por qué quiere para Venezuela lo que no aceptaría jamás para la Unión. Decía Josep Borrell lo siguiente: desgraciadamente se ha avanzado en la desinstitucionalización del país. Eso es malo para todos, también para la oposición, y hay que volver a plantear una negociación entre las partes en Venezuela. Y bueno, la pregunta que nos hacíamos, como es natural, ¿en qué condiciones? Tomando en cuenta, entre otras cosas, lo que ha ocurrido en la práctica. Recientemente, hace menos de un mes, el propio Josep Borrell envió una misión de funcionarios diplomáticos a nuestro país y le dieron un portazo en la cara. El equipo de Nicolás Maduro les dijo: no voy a suspender las elecciones, voy a organizar este tema a mi manera, instalaré el Congreso, este Congreso que ha surgido del proceso del 6 de diciembre. Esto lo digo a título personal, pero en la práctica es lo que ocurrió. Y no nos interesa, eso sí lo dijeron a viva voz, no nos interesa lo que diga la Unión Europea, lo que diga Estados Unidos, lo que diga absolutamente nadie. Nosotros vamos a avanzar. Sin embargo, ayer, y lo veo en el Universal, ahora mismo, Delcy Rodríguez, como lo ha dicho también, se lo he leído a Jorge Arreaza, decía: debemos congregarnos en el diálogo para la recuperación de la nación. Bueno, tienen allí una discusión interna, suponemos nosotros, en el chavismo sobre este tema, pero insistimos en qué condiciones, más aún después del informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, advirtiendo que hay elementos para pensar sobre delitos de lesa humanidad en nuestro país. Y en este informe, además, ya dejaban entrever algunos de los responsables, incluso los organismos de seguridad del Estado que estarían señalados por este tipo de crímenes atroces, los peores en la humanidad. Y bueno, en esas condiciones se estaría planteando esto de una negociación. Insistimos, bueno, ¿qué incentivo tendrían quienes están señalados por estos hechos de sentarse a negociar la entrega del poder y una posible transición a la democracia? Hasta ahora no ha ocurrido. Me dice mi equipo que vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y hablamos en esta parte del programa sobre el tema que les comentaba en el corte anterior. El papel de la comunidad internacional. Nos acompaña para Venezuela. Nos acompaña vía Zoom la diputada Mariela Magallanes, diputada de la causa R, ahora mismo en el exilio
me parece recientemente designada representante diplomática de la Asamblea en Italia, diputada. Si me equivoco, me corregirá usted. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Desde el 6 de marzo, representante de la Asamblea Nacional en Italia. Fantástico. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Comentamos con la audiencia las declaraciones del alto representante para la Unión Europea, para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, hablando de la necesidad de retomar algún tipo de negociación con el chavismo, entre la alternativa y el chavismo. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿en qué condiciones, tomando en consideración las acusaciones gravísimas contra el régimen de Nicolás Maduro? Yo le pediría un comentario al respecto. Bienvenida. Gracias, María Alejandra. Efectivamente, bueno, esos son temas que se están trabajando ahorita, inclusive desde Europa. Precisamente ahorita me acabo de salir de la reunión porque estamos trabajando las estrategias. Y decir también que no se están trabajando desde ahorita, sino desde el primer momento, siempre desde que el régimen intentó, y así lo hizo, cometer el fraude electoral. Obviamente, el pronunciamiento de Europa ha sido contundente con respecto al no reconocimiento del fraude electoral, pero viene entonces el dilema en la comunidad internacional de lo que es el escenario del año que viene, e inclusive tratando de trabajarse todo lo que es la alineación de Europa, Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, e inclusive las multilaterales, entre esos la ONU, que hasta ahora han hecho pronunciamientos muy importantes, pero que igualmente no bastan para eso. Y obviamente, cuando en el cambio de Estados Unidos de gobierno, que era la administración de Trump, obviamente se presenta para el año que viene una nueva administración donde, de acuerdo a lo que siempre han expresado y todavía lo han manifestado, no va a cambiar la política de apoyo hacia Venezuela, siendo Estados Unidos el principal aliado de nuestra lucha democrática. Eso es también lo que se está trabajando, pero igualmente los tiempos de ellos son los de ellos y los tiempos de nosotros son los que vivimos, y obviamente la estrategia nuestra es seguir trabajando, presionando para el reconocimiento de la continuidad de la Asamblea Nacional como único poder legítimo ante el fraude cometido, rechazado ya por la comunidad internacional, pero igualmente seguir trabajando para lograr y presionar a lo que nosotros queremos: elecciones presidenciales, libres, democráticas, parlamentarias, con la institucionalidad que, de hecho, ayer Borrell lo dijo, Venezuela se está convirtiendo en un país desinstitucionalizado, pero obviamente forma parte de toda esta estrategia, no solamente del régimen, sino también de lo que es el escenario político interno y lo que es el apoyo de la comunidad internacional. Ahora, recordamos con la audiencia, diputada, las declaraciones de algunos eurodiputados durante la interpelación a Josep Borrell por la misión que envió a nuestro país, bueno, en la que le decían por qué quiere para Venezuela algo que no aceptarían para Europa. ¿En qué condiciones funcionarios señalados por delitos atroces en nuestro país tendrían algún tipo de incentivo para permitir una transición a la democracia que significaría su salida del poder? Quisiera su comentario, la escuchamos. Evidentemente en algún momento hubo una distorsión de lo que pasaba en Venezuela y una no comprensión de lo que venía viviendo el país. Y obviamente el régimen de Nicolás Maduro, y es a conocimiento de todos, inclusive que ha tomado la decisión de mantenerse en el poder, apostando inclusive a aumentar y acrecentar la crisis de Venezuela, ¿no? Y obviamente nosotros hemos trabajado en cuanto a lo que es el fortalecimiento de la coalición internacional con todos nuestros aliados. Sin embargo, se puede poner en duda, inclusive por parte de la comunidad internacional, a quien nosotros inclusive ya a través del mandato del 12 de diciembre, una vez más, se le exige y se le ordena como sociedad civil que tienen que seguir presionando para lograr un cambio de régimen, un cambio de gobierno, un cambio de políticas sobre todo, y mantener lo que se llama la presión internacional con respecto al régimen de Nicolás Maduro.
Obviamente, la situación no es fácil porque sabíamos igualmente que el régimen iba a cometer el fraude electoral, pero el llamado de los ciudadanos, y como esto se trata también de justicia internacional y jurisdicciones internacionales, porque el caso de Venezuela es inédito, y también tenemos que reconocer que el presidente Guaidó se mantiene en Venezuela luchando y se mantiene en Venezuela liderizando esta lucha democrática. Nosotros de manera institucional, parte de lo que es el trabajo y de lo que ha sido también la propuesta de la continuidad institucional de la Asamblea Nacional como único poder legítimo es lograr y forzar el cambio en Venezuela de manera pacífica, de manera democrática. Obviamente, eso está, como te digo, es un momento que se está trabajando, que se está discutiendo, pero que no deja de ser un tema de interés, no solamente por parte de nosotros, seguir insistiendo y trabajando a nivel internacional, pero que igualmente eso trae como consecuencia que se tienen que tomar decisiones importantes y fijar posición claras desde afuera, pero que igualmente eso forma parte también de lo que es el trabajo que nosotros estamos haciendo para incidir dentro de lo que significa ese apoyo tan importante que necesita Venezuela para lograr el cambio de gobierno y lograr la reinstitucionalización del país. Le pregunto directamente, diputada, ¿cuál es su opinión? Es decir, ¿qué interés podría tener Nicolás Maduro y sus ministros señalados por delitos de lesa humanidad de entregar el poder o permitir una transición a la democracia? Más aún, ¿qué estarían pidiendo a cambio para permitir una situación de esa naturaleza? ¿La escuchamos? Hasta ahora, y por lo que se ha demostrado, María Alejandra, y eso lo ha dicho inclusive públicamente, y lo han dicho ellos, es que ellos no están dispuestos a entregar el poder. Ellos no están dispuestos a entregar el poder porque se ha evidenciado inclusive que han escalado en cuanto a lo que es aumentar la crisis política, y eso forma parte también de los graves obstáculos. ¿Por qué? Porque ellos están claros también el comportamiento de la comunidad internacional, y ellos saben también que igualmente escalar la apuesta para ellos forma parte también de su salvación. Pero obviamente nuestro trabajo y nuestra posición como factores democráticos que estamos trabajando esa ruta junto a la comunidad internacional es conseguir y forzar la salida de la crisis con la salida de Nicolás Maduro. Ahora, ¿hay disposición en los países de la Unión Europea para alcanzar este objetivo y en qué términos podrían apoyar para alcanzar una solución a la crisis de nuestro país, diputada? El mandato está claro. Nosotros queremos el cese de la usurpación, elecciones presidenciales libres y el apoyo de la comunidad internacional para detener la grave crisis humanitaria que vive Venezuela. Lo que ha sucedido en Guiria y lo que viene sucediendo en nuestro país con nuestros venezolanos que están escapando de la crisis es el iceberg de lo que va a suceder en Venezuela si nosotros no terminamos y acabamos con la crisis que está provocada por el régimen de Nicolás Maduro. Y obviamente eso forma parte también de lo que se está trabajando y de lo que la posición de Europa tiene que ser considerada, porque como lo decía, en la situación inédita de la crisis política de Venezuela, con un régimen con las características que ya sabemos, hay complejidad en el lograr más presión. ¿Por qué? Porque el régimen de Nicolás Maduro reactiva su juego, reactiva sus tentáculos, reactiva inclusive el manejo de las relaciones, y vemos también cómo ante el informe de la Corte Penal Internacional, por decir un ejemplo, vemos cómo el Tarek William Saab están haciendo ¿cómo te digo? Están tomando decisiones para evitar que esas acusaciones ante la Corte Penal Internacional les recaiga directamente a ellos, sabiendo que la Corte tiene competencias para determinar los delitos de manera individual. Eso quiere decir que igualmente ante la presión no solamente de la comunidad internacional, sino de todo lo que se ha venido haciendo para denunciar los delitos de violación de derechos humanos, pero que a su vez se han convertido y han dado a que ellos hayan dado el paso de cometer delitos de lesa humanidad, eso ha sido también parte de lo que se ha avanzado y que ha servido de presión. Sin embargo, no es suficiente, porque pase lo que pase, ese trabajo que se va a estar realizando
a nivel de justicia va a seguir continuando y nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Y en este caso, nosotros como dirigencia política que estamos trabajando para defender la institucionalidad en Venezuela y se parte desde defender la continuidad constitucional para dar paso a que en Venezuela hayan elecciones libres presidenciales y parlamentarias con la reinstitucionalización, con la escogencia de un CNE que ha sido siempre nuestro petitorio, nosotros podamos seguir contando con el apoyo de la comunidad internacional. Y por ello no podemos bajar la guardia. Y eso forma parte también del trabajo que se ha venido haciendo desde el Servicio de Exteriores, donde todos los días se tienen relaciones con las cancillerías de los países receptores, pero que igualmente se están esperando los pasos sucesivos para ver qué va a pasar, porque nos dicen que va a pasar el 5 de enero, cómo va a ser la continuidad, el presidente Guaidó que se espera. Nosotros, por supuesto, los informamos de todo y esto forma parte también de esa estrategia de haber tenido de consecuencia un servicio de exteriores que trabaja arduamente todos los días en los países para mantener la información adecuada, y igualmente ellos lo saben porque en Venezuela están bien informados, pero de tomar decisiones importantes para mantener el apoyo a la lucha democrática de Venezuela, que eso sería un grave error, por cierto, María Alejandra, de perder el apoyo de los países receptores, sobre todo cuando hay conciencia y hay conocimiento de que Maduro, el régimen, es violador de derechos humanos, comete delitos de lesa humanidad, y la intención, por supuesto, después de todas las acusaciones, patrocinan el terrorismo, patrocinan el narcotráfico, en este caso que la comunidad internacional siga haciendo caso omiso para lograr la salida de la crisis. Nosotros tenemos que seguir presionando también internamente desde la articulación y organización para seguir logrando la presión necesaria y lograr que podamos salir del régimen y que Venezuela de verdad se encamine hacia la tranquilidad que hoy necesitan los venezolanos. Diputada, si me permite, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más y le traslado la inquietud ante la pregunta de la comunidad internacional sobre qué va a pasar el 5 de enero, que responden ustedes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, saber si a estas alturas la Unión Europea o los países que conforman el bloque han expresado su disposición a continuar reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino y a la actual Asamblea Nacional. Le ruego que permanezca unos minutos más. Si me permite, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre el destino político de nuestro país, sobre todo tomando en cuenta lo que va a ocurrir el 5 de enero. Faltan escasas 2 semanas, algunos días y algunos días más para que, bueno, se cumpla el periodo de la actual asamblea.
el presidente encargado, Juan Guaidó, ha invocado el principio de continuidad constitucional. Nos acompaña la diputada Mariela Magallanes, diputada de la causa R por Aragua, actualmente en el exilio. Ella recibe nuestra comunicación desde Italia y yo, representante diplomática, de hecho, designada por el Parlamento en este país. Yo le dejaba un par de inquietudes a propósito de lo que usted compartía con nosotros, diputada. ¿Qué responden ustedes cuando les preguntan sobre lo que va a ocurrir a partir del mes de enero en Venezuela? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si existe disposición a estas alturas de los países de la Unión Europea de mantener el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino y de la actual Asamblea Nacional. Escuchamos. Perdón, gracias. Gracias, María Alejandra, porque yo siempre creo que la transparencia de lo que uno se hace, yo sé que todo no se puede decir, pero sí orientar a la ciudadanía por la importancia que tiene el apoyo que tenemos que recibir y hemos recibido de la continuidad de la comunidad internacional. Yo hablo por Europa, pero la comunidad internacional es un complejo de países que apoyan al presidente, lo reconocen casi 60 países y se ha trabajado también en la ampliación de la coalición internacional de estos países. Obviamente hay una situación que ante la pregunta de lo que es sin complejo, te lo digo, nosotros decimos el 5 de enero, la Asamblea Nacional como único poder legítimo mantiene su mandato porque no ha habido elecciones libres ni siquiera para elegir otra asamblea. Y nosotros queremos elegir lo que significa elecciones, presidente y Asamblea Nacional. Eso está claro y nosotros lo hemos dejado muy claro dentro de lo que es el petitorio a la comunidad internacional, especialmente en Europa. Y hay que recordar que Europa completa no reconoce al presidente Guaidó, pero sí 25 países, entre esos países como Francia, Alemania, Reino Unido, que forman parte de una coalición importante a nivel de Europa, que también manejan y marcan la pauta también la política internacional y sobre todo europea. Y por supuesto, nosotros también les decimos que sostener a un dictador es intolerable y sobre todo un dictador de la calidad de Nicolás Maduro y todo el régimen que está acusado de delitos de lesa humanidad. Pero sobre todo, lo que significa seguir manteniéndose en el poder de Nicolás Maduro, que eso significa mayor crisis migratoria, mayor complejidad en la grave crisis de emergencia humanitaria y obviamente todos esos elementos forman parte también de la presión que hoy nosotros estamos llevando, en nuestras cancillerías e inclusive en Italia, que si bien no lo reconoce como presidente interino, sí reconoce a la Asamblea Nacional como único poder legítimo. Y es ese el principio que nosotros estamos defendiendo como ciudadanos, como diputados y por supuesto para tener la continuidad y poder mantener la institucionalidad que hoy está en juego, porque en este caso, hasta que no haya elecciones, y así lo ha manifestado el presidente Guaidó, no puede haber una nueva Asamblea Nacional y por supuesto nuestra ruta es hacia elecciones presidenciales. Maduro no puede seguir burlándose ni siquiera de la comunidad internacional. Sus aliados también juegan un rol fundamental en el campo geopolítico. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir apelando al sentido común de lo que hoy vive Venezuela como crisis económica, como crisis humanitaria y sobre todo como crisis política, porque forma parte también de lo que eso puede significar a futuro y el precedente también que vamos a dejar ante el mundo de defender la democracia y defender la libertad de los venezolanos. Si me permite, diputada, nos acompaña ya, la vimos en esta conexión que estamos haciendo vía Zoom. Nuestra siguiente invitada, Molly de la Sota, es hermana del capitán Luis de la Sota. El caso número 13 del informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Seguramente ha escuchado usted parte de la intervención de la diputada Mariela Magallanes, que nos acompaña desde Italia. Y yo le preguntaría
Antes de entrar a conocer la situación de su hermano, lo que sabemos, hemos leído denuncias muy graves sobre los presos políticos, sobre todo militares, que continúan bajo control del régimen de Nicolás Maduro. Su opinión en lo personal como familiar acerca de los avances en la Corte Penal Internacional, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, frente a la posibilidad de que se abra otra vez una ronda de negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro. La escuchamos. Buenos días, diputada. Bueno, con respecto a lo de la Corte Penal Internacional, nosotros desde hace 2 años, desde que iniciamos con este proceso, pues nuestros casos, la mayoría de los militares está en la Corte Penal Internacional y los lleva la doctora Tamara Sujú. Con esto quería decirles que hay uno de los de estas personas con quien ha hablado Leopoldo López y ha hablado muy bien, que es Christopher Figuera. Él está denunciado en la Corte Penal Internacional y él aparece en el informe de determinación de los hechos como responsable de crímenes de lesa humanidad. Yo sugiero que lean bien el informe y que vean que hay un testimonio de un caso donde dice que el señor Christopher Figuera era consciente de las torturas en la DGCIN, que bajaba a los sótanos y observaba mientras Franco Quintero filmaba, grababa las torturas a los militares allí presentes. Eso aparece en el informe. Y también se dice que este señor sirvió de testigo que su testimonio fue muy importante en la determinación de los hechos y que él también sirviera como testigo en la CPI. Él no es testigo de nada, él está acusado en la CPI, ¿ok? Y también está acusado y denunciado ante el informe. Nosotros no queremos ningún violador de derechos humanos porque obviamente, ¿quién va a querer que aquel que torturó o violó o allanó y persiguió a tus hijos y te destruyó la vida, pues forme parte de una transición? Aquí no puede haber eso. Nosotros lo que queremos es justicia. Y si algo servido, pues nosotros sí impulsamos lo de la CPI. También denunciamos ante todos los organismos que tengamos que denunciar. Ahora, sobre la situación de su hermano, ¿qué puede compartir con nosotros? Insistimos, hemos leído denuncias francamente preocupantes acerca de lo que está ocurriendo hoy día con los presos políticos militares en Venezuela. La escuchamos. Sí, bueno, yo quiero hacer una denuncia, ¿no? A partir en septiembre, y qué bueno que está la diputada para que me apoye a impulsar esto, y esta solicitud a la alta comisionada Michelle Bachelet, qué bueno que esté en Europa. La renovación del mandato de la señora Bachelet fue ahorita en septiembre, ¿ok? Igual que la renovación de determinación de los hechos. Nosotros hemos solicitado, ella, como un punto, se refirió a que se pusieran al día con los juicios, a fin de que hubiese acceso a la justicia. Había militares que tenían hasta 4 años sin juicio, 3 años, en el caso de mi hermano más de 2 años. Y esto se está llevando a cabo, pero se está llevando a cabo con irregularidades. Los juicios no son públicos. Los juicios empezaron ahorita en octubre, una serie de juicios, ya estaba el caso de los drones, creo que ha pasado todo el año el caso de los drones, donde está el diputado Requesens, pero en octubre iniciaron una serie de juicios express a solicitud de la alta comisionada. Resulta que estos juicios, ellos deberían, la comisión para algo está en Venezuela, deberían ingresar en los juicios y garantizar el acceso a la justicia, por lo menos. Y resulta que estos juicios tienen muchas irregularidades. Empezaron sin responder las apelaciones y las excepciones, son todos privados, no son públicos, no se permite el acceso ni siquiera a los familiares. En estos juicios, como en el caso de los comandantes, que fue hace 2 días, que terminó con la sentencia de algunos, presentaron a un criminal de lesa humanidad como es Jonathan Becerra, que es un torturador de la DGCIN. Está denunciado ante el informe y es el torturador de ellos. Ese fue uno de los testigos de este juicio. Además de eso, 3 tenientes coroneles, Igor Marín Chaparro, Mota Marrero y Víctor Méndez, denunciaron ante el juez las torturas ante los fiscales y hasta ahora no hemos tenido respuesta de que esta gente haya iniciado una investigación sobre las condiciones de reclusión y las torturas que ellos dijeron que estaban siendo sometidos. Además de eso, no aceptaron otros testigos, otros testimonios, fue un juicio express. Entonces, si no tenemos garantía de acceso a la justicia, ¿por qué entonces la señora Bachelet insiste en estos juicios? El juicio de mi hermano empezó a 1 de noviembre, la audiencia pasada se suspendió porque él y todos ellos tienen que declarar su caso, ¿no? En el caso de mi hermano, obviamente mi hermano ha sido torturado. Las denuncias de tortura de mi hermano no solamente está en el caso número 3, está en el grupo de trabajo sobre la tortura y la detención arbitraria. Entonces,
¿Qué va a pasar hoy cuando mi hermano denuncie lo que realmente le hicieron y a sus torturadores? Van a hacer lo mismo que Marín Chaparro, que lo devolvieron a la DGCIN y lo aislaron, le quitaron la ropa, le quitaron los medicamentos, está sometido a una serie de tratos crueles e inhumanos. Eso es lo que están haciendo. Entonces solicitamos apoyo, hemos solicitado por supuesto apoyo de la Asamblea Nacional para que también acompañen a las familias, a la DGCIN, a Ramo Verde, al SEBIN, a exigir su libertad y a exigir que paren de torturar. O sea, ¿cómo es esto que los presos políticos militares tienen 10 meses que no ven a sus hijos? Que la cárcel de La Pica, en la cárcel de La Pica tienen los presos comunes y el anexo militar. En los presos comunes reciben la visita de sus familiares, de sus amigos, de todo el mundo, y resulta que los presos políticos militares en La Pica no tienen visita ni familiar, ni de abogados, ni de hijos, ni de nada. ¿Quién está haciendo la voz nuestra? La diputada Adriana Pichardo lo ha denunciado, la diputada Endelcia Solórzano, pero siempre he dicho, estas voces no se escuchan como un todo que es la Asamblea Nacional. En pleno deberían de decir algo sobre la determinación de los hechos de que todavía hay 37 militares en manos de estos torturadores y que mientras ustedes están insistiendo y denunciando y exhortando y replicando, por Dios, nosotros no queremos una defensa de derechos humanos por Twitter, nosotros no queremos un tweet, nosotros queremos acciones. O sea, que no haya negociaciones, que nada de transición con estos torturadores. Estamos hablando de gente que te alza en bulto, en forma de bulto, que te somete a palos, a asfixias bolsa mecánica, asfixias por inmersión. Estamos gente de que te da electricidad, que viola. O sea, necesitamos de verdad algo bien contundente. Y si es la Asamblea Nacional que quiere seguir, que sea legitimada, entonces sean ustedes los que le piden a la señora Bachelet que cumpla con el mandato en Venezuela y que le pidan una relación de qué está haciendo para proteger los derechos humanos de los militares. Ahorita estamos denunciando... perdón. Sí. No, perdón que le interrumpa a Molia de la Sota, porque tenemos mucho interés en el caso, pero me dice mi equipo que el tiempo se nos acaba. Yo quiero comprometerlas a ambas, si es posible. Sé que estamos en época muy complicada de diciembre, pero para continuar esta conversación creo que es del mayor interés, sobre todo escuchar la respuesta de la diputada Mariela Magallanes, de ser posible, diputada, insisto, y dependiendo de sus obligaciones, para continuar con esta conversación, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas horas, pero lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Yo quiero agradecer a Molia de la Sota por atendernos, hermana del capitán Luis de la Sota, caso número 13 de la misión de determinación de hechos de la ONU. Diputada, gracias. Ha escuchado usted de primera mano el testimonio de la señora de la Sota. Si me permiten, las comprometo para un siguiente programa, pero nosotros tenemos que despedir. Lo hacemos por falta de tiempo. A la señora Moli, María Alejandra, disculpa, por favor. Es muy importante. Perfecto. Su testimonio y es importante, por supuesto, su preocupación, y es claro para nosotros que ella también sepa que no estamos alejados de la situación de los presos políticos y mucho más de lo que es el proceso de justicia transicional e internacional. Señora Moli, a la orden. Mi equipo hará las gestiones. Gracias a ambas. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo y los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó...